Bueno, ya estamos al aire. Este es otro episodio del proyecto de dialéctica abolicionista. Ya hay previamente otros dos episodios que pueden verlos a través de la página de abolición no revolución.org. Ahí están ya unas secciones donde pueden visualizarlos y escucharlos. Y bueno, pues ahora hay otro compañero que yo recién lo conocí hace poco, su trabajo con otras compañeras que sí ya conocía de tiempo anteriormente. Él es del proyecto de Pregúntale al Vegano, Enrique Segovia. Pues bienvenido y pues no sé qué más quieras comentarme acerca de lo que haces respecto al activismo. Sí, bueno, pues como bien has dicho, estoy en el proyecto de Preguntar al Vegano, que es un canal de YouTube. Pues aquí en Mallorca desde hace 5 años soy vegano y empecé a hacer activismo. Entonces, desde que estuvimos encerrados en la pandemia, pues decidimos empezar a hacer cosas online entre los compañeros de aquí. Y bueno, hicimos este canal de YouTube. Y como aprendimos mucho en este canal, pues también desde hace poquito tiempo consideramos que ya somos abolicionistas y hacemos activismo abolicionista, y creo que es por eso que he conocido el trabajo que haces y este nuevo proyecto. Me habías comentado por correo un tema que la verdad no me quedó muy claro a qué te referías. Por ejemplo, me decías que abordar el tema de la liberación animal o algo así respecto a nuestras obligaciones como veganos respecto a esa misma liberación. No sé si te podrías explicar un poquito más a qué te referías. Sí, quería decir que hay cosas que obviamente tenemos que hacer, ¿no? Que queremos hacer, pero hay algunas cosas que no están muy claras, ¿no? Hay gente que piensa que tenemos la obligación de hacerlas, hay gente que piensa que si las haces bien, pero si no las haces no pasa nada. Y te ponía el ejemplo por ejemplo, cuando vamos a comer con amigos o familia, nuestros amigos o familia puede que no sean veganos, entonces vamos a suponer que van a comer productos animales. Entonces, ¿tenemos la obligación de no sentarnos a comer con ellos? Ah, ok, ya. Sí, es como una cuestión de como un mensaje, es que en realidad no, éticamente no estaríamos haciendo, o sea, yo pienso que éticamente no estaríamos haciendo nada incorrecto si estamos presenciándolo, digamos, porque de hecho ahí ya, pues no podemos hacer nada por esos animales no humanos que ya están ahí consumiéndose en ese caso. A lo mejor sería eh, más una cuestión de una virtud si quisiéramos rescatar, por ejemplo, a un animal no humano que aún está vivo y que está a punto de ser explotado de alguna manera. Ahí sí podríamos pensar que pues tampoco sería una obligación, como digo, sería una virtud, una cuestión de voluntad, de un altruismo, de liberarlo de ese momento, literalmente salvarle la vida en todos los sentidos para nosotros adoptarlo o canalizarlo con alguien que lo pueda adoptar y pueda tener una vida digna, libre de explotación. Pero en el caso, por ejemplo, el más típico que me comentas de la comida, yo pienso que en sí, o sea, no estaríamos ni vulnerando o siendo incoherentes con el principio ético del veganismo. Lo único que podría hacer es eh, algún tipo de mensaje simbólico, o sea, de que, bueno, tú rechazas lo que ellos están haciendo, pero tampoco creo que eso en sí mismo, o sea, en sí mismo no educa al que está cometiendo el acto de uso de animales. Eh, o sea, no le veo ni bien ni mal si te quedas ahí o si no te quedas ahí. Yo creo que lo más importante es que les explique uno por qué eso es incorrecto, pero por ejemplo, en el momento que están comiendo o usando animales para vestimenta o algo por el estilo, donde ya el animal humano pues no está vivo, pues creo que no es el momento pertinente tampoco para abordarlos, porque cuando ellos están ejerciendo la explotación en ese momento, no están en un estado, digamos, receptivo. O sea, ellos se van a sentir a la defensiva,
van a pensar que pues estás juzgándolo a ellos como personas y no a sus actos. Y como que cuando no es ese momento, o sea, ya fuera del momento de cuando están, o sea, que no están, que están en una situación neutral, digamos, ahí sí se presta más a que o que nosotros les comentemos por qué es incorrecto usar animales y, bueno, pues, obviamente en el caso de la alimentación, pero si te refieres a la cuestión moral, o sea, no le veo eh, una falla o una violación o una vulneración al principio ético del veganismo, el sentarnos junto a ellos o el estar ahí donde mismo que ellos están comiendo, simplemente sería un acto simbólico de rechazo, pero no, yo cuestionaría qué tan efectivo sería eso respecto al mensaje. Tampoco estamos obligados a comer con ellos, obviamente, o sea, uno puede decir, no, yo no quiero estar en ese momento, o prefiero comer después que ustedes o antes que ustedes, etcétera, pero te digo, yo así como que obligación de que no estar ahí, no lo veo. No sé tú qué opinas. Pues sí, yo tengo la sensación de que cuando compartimos, en este caso, una mesa con productos animales, ¿no? Con personas en la mesa o incluso secreciones o lo que sea, pienso que estamos dando una imagen de que lo que están haciendo no está tan mal, como que... Por ejemplo, yo pongo la analogía de que hay bebés humanos en la mesa y nos estamos comiendo la parte de sus cuerpos. Estoy seguro de que nadie se sentaría en esa mesa, o sea, simplemente por la sensación de repulsión que tendríamos, pues no, creo que nadie lo haría, ¿no? Entonces, si no seríamos capaces de hacerlo con humanos, ¿por qué hacerlo con no humanos? Pero aparte de la analogía, simplemente pienso que damos esta imagen de que no está tan mal lo que hacen, ¿no? Y si es el caso de que está muy mal y no debemos de apoyarlo. Sí, por ejemplo, ahí el caso de la comida, es que ahí lo que involucra mucho también son los sentimientos, o sea, nosotros como veganos, pues es lo que estás mencionando, un sentimiento de repulsión. Yo, si me preguntas a mí, yo sí lo evitaría. O sea, es que son dos cosas. Una cosa es el sentimiento de repulsión que a nosotros nos causa y si nosotros queremos dejar un mensaje de rechazo, y otra cosa son las implicaciones éticas. O sea, si nosotros tenemos algún tipo de obligación o responsabilidad ética respecto a eso, eso ya va más se tendría que analizar más en base a la razón. Porque, por ejemplo, si nosotros rechazamos sentarnos en la misma mesa que alguien está consumiendo animales, pues también para ser coherentes no tendríamos que estar cerca de alguien que usa cuero o que usa algo de origen animal, o sea, o si hay algún asiento de cuero ahí cerca y la gente se sienta ahí, nosotros tendríamos que estar en otro cuarto, o sea, para ser coherentes con ello, o sea, todo lo que implica, cualquier persona que use animales de cualquier forma, tendríamos que rechazar estar en ese momento con ellos, no solamente en la cuestión de la alimentación. Pero sí, o sea, te digo, para mí sería nada más un mensaje, o sea, eso que tú mencionas sería un mensaje, algo simbólico, o sea, de que te repugna, que lo rechazas, que consideras que es algo injusto, y de hecho lo es, pero así como que una obligación moral, ¿no? Obligación moral es que no es algo que nosotros estemos haciendo o aplaudiendo, o sea, que digamos, pues, o sea, que nosotros implícitamente estuviéramos diciendo, no, pues, tranquilo, tú puedes comer lo que quieras, no pasa nada. Si ellos saben que somos veganos y nosotros estamos en contra de eso, no estamos aplaudiendo que ellos lo hagan así, digamos, expresamente. Eh, Como te digo, puede ser una cuestión de mero simbolismo, pero yo creo que independientemente de si decides estar ahí o no estar ahí, lo más importante es la educación, o sea, que tú les expliques por qué, porque si simplemente uno se aleja y dice, bueno, eso está mal, me repugna porque soy vegano, si ellos no tienen
los conceptos y no se les ha explicado por qué exactamente es que está mal, pues simplemente sucede lo que, a lo mejor lo que sucede, por ejemplo, con estos grupos de DXC, que van a los restaurantes y le dicen a la gente que no son comida, es violencia, y les gritan ahí cuando están comiendo. Pues eso en sí mismo la gente, pues si no ellos no tienen las bases teóricas mínimas del veganismo, lo que piensan es que les estás criticando sus gustos. O sea, piensan que simplemente a ti no te gusta por la crueldad o porque simplemente no te gusta la carne o porque cambiaste de hábitos. Entonces no les queda muy claro por qué es que lo rechazas. Entonces yo creo que si uno ya les explicó lo mínimo que deben de saber, entonces ahí sí yo creo que sería más coherente de que uno no compartiera mesa con ellos. Ahí sí ya sería un mensaje más explícito. O sea, si por ejemplo en el caso de los familiares o amigos ya saben que eres vegano y saben por qué eres vegano, o sea, por qué rechazas eso, ahí sí ya sería un mensaje más expreso, o sea, más explícito, de que pues entenderían por qué no quieres compartir mesa con ellos. Sí, bueno, yo quería hablar de este tema contigo precisamente porque no estaba muy seguro, ¿no? O sea, yo tengo esta idea de que si pensaba, yo me sentía con la obligación, pero no lo tengo muy claro. Sobre lo que decías del argumento de que si hacemos esto, tampoco deberíamos de compartir habitación con alguien que lleva unos zapatos de cuero, por ejemplo. Me parece que no es completamente análogo, ¿no? Me parece la analogía, por ejemplo, ir a comprar a alguien unos zapatos de cuero, ¿no? Pero me parece como que si simplemente lo llevas, no es una acción, pero cuando estás comiendo lo veo más como una acción. No sé si me explico muy bien. Pues es que en los dos casos estás usando animales, o sea, nada más que en uno, digamos, cambia la connotación social. O sea, en el caso, o sea, no le veo diferencia moral a comer animales, a usar animales de otras maneras. Por ejemplo, en este caso de la vestimenta, o sea, se sabe que ahí está, en este caso no se lo está comiendo, pero lo está usando como un mero medio para sus fines. Bueno, en este caso ya no está vivo, como en el caso de la alimentación, pero él está considerando, o sea, está usando algo que fue de origen animal, y de hecho ahí también entra en juego la cuestión de la demanda. O sea, yo también pienso que no es solamente por la demanda que debemos de rechazar la cuestión del uso de animales. Eso también es una cuestión, y aquí lo quiero ligar, o sea, no me estoy saliendo del tema. O sea, el mero hecho de estar usando animales ya deberíamos de rechazarlo, digamos, o sea, hacerle ver a la gente que es igual de inmoral. O sea, si comer animales lo rechazamos porque nos causa repulsión, o sea, el que alguien use, por ejemplo, calzado con piel o con cuero o con pelaje o cualquier otra prenda o cualquier otro uso de animales, o sea, no le veo por qué sería distinto. O sea, el que ellos estén ejerciendo o sea, simplemente cambia, digamos, la acción, pero no cambia o sea, no cambia el significante. O sea, cambia la manera, pero no cambia el significado. El significado es de que los están considerando recursos y propiedad para sus fines. O sea, te digo, lo único que cambia es como que la cuestión psicológica. O sea, de hecho ellos mismos lo consideran así. O sea, usar no sé, para entretenimiento o a lo mejor algo de mascotismo o ciertos usos, algunos no veganos podrían aceptarte que no son usos necesarios. O sea, yo puedo prescindir de una mascota, puedo prescindir de ir a un zoológico o a un circo, pero no puedo prescindir de comer, por ejemplo. Pero ese pensamiento nosotros no lo debemos de reforzar, sino deberíamos de decirles que es igual. O sea, decirles que es igual de inmoral. Todos esos usos terminan siendo placer y terminan siendo tradición y terminan siendo cuestiones normalizadas,
Y de hecho, aunque hubiera una necesidad, o sea, yo también pienso eso, que aunque hubiera una necesidad real, deberíamos de seguir cuestionando Hmm. su legitimidad moral. Entonces, yo realmente no veo una diferencia sustancial, o sea, veo una diferencia en el acto. O sea, sí, no es lo mismo usar zapatos que comer, pero mentalmente, o sea, la mentalidad vegana no tiene nada de malo que use animales para lo que a mí me satisfaga y lo que yo desee. O sea, si yo podría prescindir de no usar cuero para vestirme, pero los uso para alimentación, pero tolero que haya experimentación animal, aunque mientras no los hagan sufrir, por ejemplo. O sea, lo que yo pienso es que debemos de poner los usos al mismo nivel. Sí, creo que coincido contigo. Pensaré quizás un poco más sobre ello, pero sí, al fin y al cabo no creo que podamos decir que es una obligación, más bien una virtud. Y también me gustó lo que dijiste al principio, que... ¿cómo era? Sí, que cuando nos ponemos a sentar, cuando nos ponemos a comer con alguien en la mesa, dijiste que no era un buen momento para hablar sobre veganismo, por ejemplo, porque no están receptivos. Y claro, de hecho incluso hay estudios que han probado... era como un sitio que que te daban de comer gratis, ¿no? Había gente que le daban productos animales y otra gente que le daban vegetales y les hacían preguntas sobre derechos animales. Y los que estaban comiendo vegetales eran mucho más receptivos que los que no. Entonces está incluso demostrado que es completamente absurdo, ¿no? Sacar estos temas cuando estas personas están usando los animales, ¿no? Sí, de hecho, creo que es una psicología similar a, a cuando estos grupos como Anonymous usan imágenes de violencia explícita. O sea, la gente cuando está usando animales se siente culpable si tú le mencionas el veganismo. O sea, se siente atacada, se siente culpable, se siente... o sea, la gente a sí misma no asimila que está haciendo algo malo. Y si tú le haces ver en ese momento que lo está haciendo, que eso es algo malo, siente que estás diciéndole que ellos son malos, o sea, que ellos son personas malas, que lo hacen por maldad. Aunque tú les trates de explicar que no es así, o sea, como que psicológicamente no es el mejor momento. Algo similar pasa cuando les muestran imágenes de violencia explícita, a la gente le tocan la parte de la compasión, o sea, ellos se sienten culpables, ven esas imágenes donde están sufriendo, están desangrándose, etcétera, cuestiones muy gráficas, y hay una reacción en ellos de culpabilidad. Entonces, por eso estos grupos se aprovechan de esto para, de repente les preguntan, bueno, ¿vas a dejar de comer carne o vas a dejar de hacer esto? Pues obviamente la mayoría te va a decir que sí, tanto sinceramente como para salir del paso, para no verse como gente no compasiva, para no verse como gente mala. O sea, te van a decir sí, o sea, ya sea que realmente les ha conmovido y tienen lástima y alguna otra gente lo dirá simplemente por quedar bien, por o sea, raramente alguien va a decir, no me importa lo que les está sucediendo, yo como quiera lo voy a hacer. O sea, puede ser que alguien sí lo diga, pero van a ser los menos. Entonces, por eso yo creo que todo ese tipo de cuestiones emotivas, o sea, yo pienso que la emoción no está peleada con el activismo, pero depende de qué tipo de emociones. Eso ya lo he comentado con otros compañeros y otros que no son compañeros, pero son animalistas. Eh, la cuestión de la empatía, de elegir qué emociones vamos a, a canalizar. O sea, cuando alguien está comiendo, lo único que le puedes mover es la cuestión de la compasión o usando animales en general en cosas que implican sufrimiento y muerte. Lo único que puede suceder es la cuestión de la compasión porque lo va a ligar a, están muriendo, están sufriendo. Eh, entonces, yo creo que si vamos a utilizar algún sentimiento, o sea, vamos a utilizarlo como herramienta, es decir, por ejemplo, por medio de imágenes, queremos transmitir algún sentimiento, tendría que ser la empatía. La empatía sí lleva a entender un poquito
más holísticamente, o sea, de una manera más extensa al sujeto, o sea, no solamente se centra en el sufrimiento, sino en otros intereses que tenga el sujeto. Y a partir de la empatía, entonces sí se presta más, o sea, hay como que una predisposición del no vegano a entender por medio del razonamiento moral, o sea, por medio de explicarle conceptos de ética, de filosofía vegana, literalmente, como lo es el valor propio, o sea, el valor inherente o dignidad, que a palabras llanas la gente sí podría entender qué es la dignidad. En vez de usar valor inherente o valor moral, hablar desde dignidad. El principio de igualdad pues, se puede traducir en palabras llanas como la regla de oro, de que no hagas a los demás lo que no estaría bien que te hicieran a ti, etcétera. O sea, ya la gente cuando ya por medio de imágenes hay una cierta empatía, o sea, que ven, mira, ellos también les gusta estar con su familia, a ellos también les gusta ser libres, etcétera, ya hay una predisposición para eso. Disculpa, te refieres a las imágenes que usamos los abolicionistas, ¿no? Como animales en libertad, que están jugando, disfrutando, ¿no? Cosas así. Sí, de hecho, bueno, hay abolicionistas, o por lo menos compañeros abolicionistas que evitan usar las imágenes explícitas, o sea, donde hay sufrimiento, muerte, sangre, cosas muy evidentes, pero usan, sin embargo, de lo que yo le llamo de violencia implícita. Por ejemplo, el caso más típico que he visto es de un mono o algún tipo de simio, no recuerdo qué tipo era, que está maquillado. O sea, que está maquillado para causar gracia, o para llamar la atención de la gente. Ahí no hay un como digamos, pues golpes o un sufrimiento evidente, pero yo pienso que también, o sea, eso no nos lleva directamente a la empatía, o sea, pienso, por ejemplo, en ese caso yo recuerdo lo que comentaba Tom Regan en algunos de sus escritos, que en el caso de los pacientes morales humanos, o sea, por decir niños y todo lo que son los casos marginales, niños, ancianos, seniles, etcétera, como ellos no pueden reclamar su dignidad, porque pues, obviamente no siempre están, no siempre pueden detectar que algún acto inmoral se está ejerciendo sobre ellos por su, digamos, su inocencia, para no utilizar más palabras así rimbombantes, por su inocencia. Entonces, quienes correspondería reclamar sus derechos serían a nosotros, a los adultos en capacidad de entender la ética. A nosotros a los que nos correspondería reclamar sus derechos, porque ellos no lo pueden hacer. Entonces, si no está bien, por ejemplo, que mostremos, nosotros en el ámbito humano solemos, aunque también suele haber casos que no le importa a la gente y muestran a menores de edad en situaciones indignas o humillantes o bochornosas de explotación o de uso, normalmente o comúnmente pues les distorsionan el rostro, o sea, para que no se reconozcan, o lo pasan blureado, o simplemente no pasan la imagen, sino simplemente se menciona el caso. Entonces, yo pienso que lo mismo correspondería entonces con los pacientes morales no humanos, o sea, no creo que sea correcto mostrarlos de una manera humillante, y no porque no tengan familiares humanos que reclamen que se les muestre así, significa que ya esté bien hacerlo así. Además, otro argumento en contra de que se use ese tipo de imágenes es que, pues, como la gente ya sabe que eso es un uso, o sea, al igual que la cuestión la única diferencia es la cuestión del sufrimiento, pero al igual que la cuestión de los mataderos y algunas otras cuestiones donde hay sufrimiento y muerte, en este caso donde no se aprecia un sufrimiento evidente, pero si hay un uso, la gente sabe que eso es un uso, más o sea, no lo veo como un perogrullo, o sea, como algo obvio. La gente sabe que está usando a esos animales, pero ¿qué aporta a la cuestión de la empatía o a la cuestión y más allá de la empatía, la cuestión del razonamiento, en que lo muestres así? O sea, no lo veo tampoco efectivo. O sea, lo que nosotros debemos demostrar, el sufrimiento, pues ya la gente lo da por hecho.
lo que debemos demostrar es como lo que comentabas, o sea, de mostrarlos de que quieren estar con su familia, por ejemplo, Mm. incluso hasta las cucarachas, hay estudios de que ellos reconocen a sus familiares y quieren estar con ellos, o sea, todo ese tipo de datos y de razones y evidencias combinados con una cuestión de medios audiovisuales empáticos, yo creo que eso es lo ético y lo eficaz. O sea, no le veo que vaya peleado con la eficacia tampoco. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, claro. Incluso me surge la duda de si quien usa estas imágenes de, por ejemplo, este mono que está pintado, podríamos considerar que es un error, ¿no? O sea, si esta persona es abolicionista, diríamos que no se está dando cuenta de su error o ¿tú qué pensarías? Pensarías que es un error, ¿verdad? O sea, o no es abolicionista. Sí, o sea, yo pienso que es un error. Pienso que no lo han reflexionado. Como de hecho Gary Francione las utiliza y algunos otros compañeros también las utilizan. No sé si yo tengo de hecho un ensayo sobre eso, pero la verdad no ha habido una discusión sobre ese tema. A mí me hubiera gustado discutirlo con alguno de ellos, pero pues bueno. Entonces, yo sí pienso que es un error. Creo que no, que ha sido por irreflexión. O sea, pues de hecho todos los errores se dan por irreflexión. Ya cuando hay una preocupación moral por los demás animales, pues difícilmente lo hacen por terquedad o alguna cosa, sino simplemente es irreflexión. Pero sí, no sabría si llamarlos abolicionistas. Es que en realidad ellos también se oponen a ese tipo de... Yo creo que sí son abolicionistas en cuanto a la mentalidad, o sea, ellos también rechazan ese tipo de usos y lo rechazan de igual manera que los de violencia explícita, pero no han reflexionado de que haya algo incorrecto ahí, o sea, en usar esas imágenes. O sea, podríamos decir, o sea, sí, yo me identifico un poco con eso porque yo considero que antes tenía una mentalidad abolicionista, pero mi activismo no era abolicionista. Considero que ahora sí, quizás te refieres a eso, ¿no? Sí, o sea, una cosa es que rechacemos, es que hay gente que se dice abolición, hay de todo, digamos, en esto, o sea, hay quienes se dicen abolicionistas porque sí, o sea, quisieran que todos los usos se terminaran, pero priorizan, o sea, sí dicen, bueno, montar a caballo y si tener mascotas, pues sí, lo rechazamos, pero primero, o sea, es el caso de los neobenestaristas, por ejemplo, eh, pero primero vamos por los mataderos, primero vamos por los veterinarios, primero vamos por los zoológicos, porque ellos los consideran peores, más sin embargo no es que aprueben esos otros. Entonces Ujú. yo ahí sí pondría como que en tela de duda su mentalidad abolicionista. Pero en el caso de estos otros que yo estoy mencionando, ellos sí se oponen realmente a todos por igual, o sea, no le dirían a alguien, y ni piensan ellos tampoco, o por lo menos en lo que yo he conversado con ellos, no lo piensan así, de que unos sean peores que otros, pero como que se han enfocado mucho en rechazar la violencia explícita y no han reflexionado mucho en este otro asunto. Es más que nada falta de reflexión, yo creo. Sí, a mí lo que me pasaba era que como yo veía tanta emoción, o sea, por ejemplo, cuando hacíamos los eventos tipo Animals for the Voiceless, la gente reaccionaba mucho, ¿no? Se paraba en la calle y ponía caras, había gente hasta que lloraban. Entonces, yo pensaba que al hacer activismo, quitando estas imágenes, pensaba que iba a ser mucho menos efectivo, ¿no? Y luego me di cuenta de que todo lo contrario. Sí, de hecho, yo también hice bueno, creo que la mayoría, no, alguno que otro que no, pero la mayoría hicimos ese tipo de activismo. Y también yo tuve el temor de que la gente no le hiciera caso. Incluso había compañeros que me decían que parecía que estuviera vendiendo animales y si no los mostraba desangrados o algo así. Pero no, o sea, la gente, y de hecho ahí hay un tabú, no sé si a ti te haya Perdona, tocado, ¿cómo has dicho que había compañeros que te decían que vendías animales? que con esas imágenes parecía que vendía animales. Ah, vale, vale.
que esas imágenes parecían como si estuviéramos ofertando animales. O sea, no tiene ningún sentido. Eh, pero también ahí te digo, la cuestión de las emociones, reitero, la única que yo veo viable es la empatía. O sea, cualquier otra cosa desvía mucho, la compasión, la simpatía, todas esas otras eh, sentimientos con alguna carga moral están muy alejados del razonamiento y para llegar a la ética tenemos que razonar forzosamente. Y el único sentimiento que tiene una porción de razonamiento es la empatía. O sea, ni la compasión ni la simpatía implica ningún grado, o sea, obviamente requiere intelecto, pero una cosa es el intelecto y otra cosa el razonamiento. O sea, requiere cierto razonamiento, digamos, de ponerte en el lugar del otro, de imaginarte en el lugar del otro, de pensar qué le sucede al otro, y que eso estaría mal si te sucediera a ti, por obvias razones. Entonces, pienso que debemos de basar en ese aspecto. Mm. Sí, bueno, a mí ya me ha quedado bastante claro este tema. No sé si querías hablar sobre algo, quizás algo que has visto en mi canal que no estés muy de acuerdo, o algún otro tema que tuvieses preparado. Bueno, pues que me contaras tu experiencia he visto que haces debates ahí en una página web, no sé cómo tú has visto a la gente. Yo veo que, bueno, la experiencia que yo he tenido más por vía texto que por vía video, me imagino que vía video la gente está un poquito más receptiva, o sea, porque te está viendo, es casi como si estuvieras presencial. En vía texto la gente está un poquito más a la defensiva, o sea, no te responde igual. Si esos debates yo creo que si los tuvieras vía texto habría mucho troleo ahí en vez de tener un poquito más de apertura. ¿Tú cómo has tenido esa experiencia? Pues vía texto, mi experiencia ha sido quizás con redes sociales tipo Facebook y tal, y suelen ser poco productivas. Y bueno, de esta forma en Omegle me gusta bastante. Como dices, claro, tienes la otra persona normalmente en vivo, a no ser que a veces se esconden o no enseñan la cara, pero bueno, en general sí que tienes a la otra persona. Y creo que se sienten bastante anónimas, ¿no? No es como si estás en un grupo de amigos, ¿no? Es como, creo que se sienten como que no les van a escuchar. O sea, suelen ser como bastante sinceros. Y sí, o sea, me gusta mucho esta forma de hacer activismo. Sobre todo me surgió la idea porque estábamos confinados y ya que no podíamos ir a la calle, pues me gustó esto que vieron otros activistas y decidí hacerlo. Así que sí, me gusta mucho, la verdad, por eso, porque veo que la gente es muy honesta. Sin embargo, de otras formas, me parece que la gente es menos honesta. Incluso cara a cara, ¿no? Incluso en la calle. Sí, me parece que como tenemos esta distancia de internet, ¿no? Lo típico de que la gente se insulta mucho en las redes sociales y como que da igual lo que dices, ¿no? Pues me parece que gracias a internet la gente es muy honesta y por ejemplo, en el último vídeo, en conclusión, el chico me dijo que no era vegano por egoísmo, ¿no? Y no tuvo ningún reparo en decirlo, que era muy egoísta hasta ese punto y ya está. De hecho, eso que mencionas, creo que de eso se vale mucho las organizaciones bienestaristas, o sea, ellos se enfocan mucho en la gente que, que, que definitivamente no le interesa, aunque puede ser que inicialmente digan eso y después puedan cambiar, pero se basan mucho en ese tipo de comentarios, o sea, te dicen, no, pues la mayoría de la gente es egoísta, pero yo veo que en realidad es al revés. Y de hecho, bueno, lo que te iba a comentar hace un momento es, no sé si te ha tocado en los activismos que hiciste en calle, eh, conversar con gente de clase, o sea, de no muchos recursos económicos. ¿Te tocó hablar con gente que no fuera de clase media, por ejemplo? Sí, de hecho ahora mismo que lo dices, por ejemplo, recuerdo un chico que acaba de salir de la cárcel y apenas tenía para comer y sí, de hecho estaba bastante receptivo, ¿no?
decía pues que comía cosas muy baratas, ¿no? Arroz, legumbres. O sea, básicamente no comía productos animales por ahorrarse dinero, ¿no? Y sí, eso sí, he tenido alguno más, pero ahora mismo es el primero que se me viene a la cabeza, sí. Sí, de hecho ese es un tabú, creo que era lo que iba a mencionar hace un momento, o sea que mucha gente se piensa y de hecho lo fomentan desde las organizaciones bienestaristas sobre todo, pero o sea, yo cuando he hecho activismo en calle, también me he topado con gente de pocos recursos económicos, o por lo menos que viven al día, y como ellos, bueno, todos vivimos injusticias, pero ellos, digamos que en una manera diferente, y como que se identifican mucho, ¿sí? O sea, a mí me gusta mucho hacer analogías cuando se habla con la gente, o sea, si yo les digo, a ti no sé, te sientes oprimido por el sistema, por el patrón, por el que no, el sistema, la cuestión económica, sientes que la sociedad o cierta parte de la sociedad te discrimina, ya sea por el color de piel o por la situación económica, etcétera. O sea, si tú tienes claro que ahí hay una injusticia que se está ejerciendo en ti, y entonces ya se les comienza a explicar por qué los demás animales también son sujetos y están bajo una opresión, están bajo una injusticia. El promedio, no digo que todos tampoco, pero el promedio yo veo que sí son muy receptivos, o sea, es un tabú de que bueno, es que los pobres no pueden ser veganos, o sea, como que es una cuestión elitista, es nada más de blancos, que tienen mucho dinero, etcétera, pero eso es un mero tabú. Entonces, yo creo que también muy poco se aborda eso, o sea, de que hay maneras asequibles, maneras que pueden, o sea, que el veganismo es para todos, o sea, incluso en el mismo África hay gente pobre que es vegana, y no hay ningún inconveniente, o sea, sería una cuestión ilógica promover el veganismo desde ese punto de vista. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo también he tenido este tipo de... Sí, o sea, lo mismo me ha pasado, ¿no? Incluso no solo creo que es solamente con gente, con personas que tienen poco nivel económico, creo que pasa un poco con todo, ¿no? Si tienes una sexualidad no normativa, si tu color de piel, cualquier tipo de opresión, creo que cuando has sido oprimido tienes esa empatía, ¿no? O sea, sientes como tú has estado oprimido, ves que esos animales están oprimidos y sientes esa empatía. Y sí que tengo esa sensación, ¿no? De que la gente que ha sido muy oprimida tienen mucha facilidad para tener esa empatía. Y sí, en mi opinión sí que es cierto, ¿no? Que incluso diría que muchos veganos se han hecho veganos por eso, ¿no? Porque han sido muy oprimidos en su pasado. Ok, bueno, ahora ahorita estoy recordando que me mencionabas de la liberación de lo que comentábamos al principio. Se me había pasado que cuando me dijiste eso por correo, lo que yo pensé es que te referías a liberar animales no humanos en la naturaleza. O sea, por ejemplo, si nosotros rescatamos, digamos, el caso de una paloma, o sea, ves una paloma herida en la calle o en tu casa o en un techo o en un árbol, etcétera, no se puede valer obviamente por sí misma, no puede sobrevivir, la atiendes, ya sea con un veterinario, etcétera, y ya una vez que ya está lista para valerse de nuevo por sus propios medios, es decir, por ejemplo, volar o caminar, sería ético soltarla, porque yo he visto comentarios de que si nosotros adoptamos a un animal no humano y lo liberamos, nosotros seríamos responsables de lo que ese animal no humano hiciese con otros. Por ejemplo, si soltamos una paloma, lo más probable e inminente es que vaya a comer insectos, vaya a comer gusanos, o sea, va a causar daño a otros animales. Entonces, ahí ese dilema moral, ¿tú cómo lo ves? Sí, me parece muy interesante y es algo que he investigado, he pensado mucho y lo he investigado.
Y pienso, o sea, yo estoy de acuerdo con acabar con los animales carnívoros, pero teniendo en cuenta que no vaya a afectar al medio ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahora mismo acabamos con todos los con todos los animales carnívoros, el planeta o sea, sería un desastre, ¿no? Porque básicamente se acabaría la vida en el planeta seguramente. Pero si ponemos eso a un lado, por ejemplo, hay lugares recuerdo un parque nacional en Canadá o en América que mataron todos los ciervos o algo así, ¿no? Y no pasó nada. El, el medio ambiente ahí sí siguió funcionando igual, según estudiaron, ¿no? Entonces, en estos casos me parece completamente correcto acabar con ellos, ¿no? Porque va a servir para eso, para que no maten más animales, ¿no? Es como si das de comer a tu perro carne, algo así yo diría. ¿Me he explicado bien? No sé si me he explicado muy bien. Sí, pero yo me refería más bien a la responsabilidad moral de uno al liberarlos. O sea, como el caso concreto que te decía. Ahorita te respondo lo que comentaste, pero no era tanto enfocado a eso lo que te preguntaba, sino si tú sientes que sería responsable de lo que hiciera, digamos, esa paloma, si la liberas. Vale, pues, o sea, tú has dicho que la rescatarías y, o sea, estaría libre, ¿no? Si está libre, la rescatas y luego la sueltas otra vez. Ujú, Yo creo que, sí. a ver, esto nunca lo he pensado, pero si estaba libre, supongo que, claro, la tienes que soltar, ¿no? Ujú. A no ser Pero que, o sea, la pregunta es, ¿sería responsable de lo que ella hiciera? pues creo que no. Es que influye un poco lo que contaba antes, ¿no? Si, o sea, en realidad, ¿qué vas a hacer si no la sueltas? La otra opción, ¿qué sería? ¿Matarla? ¿O tenerla en acogida? ¿O cuál sería la otra opción? Sí, de hecho, o sea, yo entiendo lo que vas. Yo también pienso que, bueno, estoy suponiendo lo que piensas, pero yo pienso que mantenerla cautiva sin ninguna justificación no sería justo. O sea, sería quitarle la libertad. O sea, si nosotros acogemos animales, es por la única justificación de que no se puedan valer por sí mismos. O sea, ya sea o para librarlos de una explotación, por ejemplo, en el caso de las ciudades o pues en este momento prácticamente cualquier asentamiento humano es un ambiente hostil para ellos, de que sean explotados, pero si ellos pueden valerse por sí mismos, no vería justificación para retenerlos. De hecho, hasta en el caso de los perros y los gatos, uno podría dejarlos libres, más que uno tendría que buscar, no sé, yo pienso que tampoco no tendría que ser así nada más, digamos en palabras coloquiales a lo loco, sino que, no sé, a José tendría que buscar algún lugar donde estuviera lejos de humanos, porque pues en este momento la mayoría de los humanos no son veganos y pues pueden explotarlos. Pero en general, digamos, hablando de, no en casos particulares, sino en general, yo sí pienso que lo correcto sería liberarlo y no seríamos responsables de lo que ellos hiciesen, porque entre pacientes morales no hay una imputabilidad de lo que hagan. O sea, lo que hagan entre los animales no humanos no tiene no se puede juzgar desde la ética, porque por lo mismo de que son pacientes morales y ellos no han establecido ni pueden entender un acuerdo de mutuo respeto o de respeto hacia otros. Entonces no se puede decir que lo que ellos están haciendo es antiético porque ellos no comprenden plenamente la ética. O sea, puede haber ciertos niveles de razonamiento moral hasta cierto punto en los demás animales, pero son más basados en sentimientos morales, como de hecho hay algunos animales que está comprobado que tienen empatía, algunos otros tienen compasión, etcétera, pero no la ética en sí misma, o sea, no pueden, o por lo menos no se ha comprobado que entiendan conceptos como el valor inherente, principio de igualdad, como
para exigirles que respondan por sus actos. Entonces, en resumen, yo creo que sí es lo correcto liberarlos y no seríamos responsables de lo que ellos hiciesen fuera de nuestra tutela, o sea, porque ya nosotros estaríamos renunciando a la tutela y los dejaríamos libres, o sea, como ellos eran normalmente, y hay algunos animales humanos que también se podrían integrar. Creo que serían excepciones los que no pudieran integrarse, a lo mejor, no sé, razas como el French Poodle o algún tipo de otras razas demasiado domesticadas, demasiado con un grado de artificialidad en ellos, sería difícil que sobrevivieran, pero hay algunas otras que sí podrían incluso adaptarse a un ambiente silvestre. Con respecto a lo que, bueno, no sé si quieres comentar algo de esto para pasar a lo otro que estabas comentando. No, que me parece muy interesante porque nunca lo había pensado y sí que coincido que no somos responsables de lo que le pase, ¿no? Ahora, estabas comentando de que había que acabar con los carnívoros. ¿Te refieres, por ejemplo, a asesinarlos o a esterilizarlos o algo así? Sí, me refiero directamente a asesinarlos. Por esterilizarlos no lo sé, tampoco lo veo del todo ético. Pues ahí yo pienso que sería un acto utilitarista, o sea, porque todos los animales, independientemente de sus características, o sea, de si son carnívoros, herbívoros, omnívoros, etcétera, eh, tienen valor moral. Entonces, si nosotros ponderamos, o sea, si nos basamos en que esos animales causan mucho sufrimiento y si los eliminamos y con eso se reduce el sufrimiento, estamos utilizando al sufrimiento como un argumento. O sea, bajo este argumento también podríamos, por ejemplo, eliminar a los psicópatas o a los que son asesinos seriales o gente que hace mucho daño y a todos aplicarles pena de muerte, pero ahí sería aplicar un utilitarismo, o sea, no tomar en cuenta su valor moral, o sea, sus intereses básicos, su dignidad, no aplicaríamos el principio de igualdad. Y, o sea, te digo, según mi punto de vista, los actos que los demás sujetos hagan no justifica que los exterminemos si en ese momento no están haciendo nada, no, o sea, si no es por razón de defensa propia, por ejemplo. Como ya había comentado, lo que hagan, sobre todo en el caso de los animales no humanos, ellos no son responsables de sus actos. Entonces un carnívoro, pues en este caso es un animal no humano, porque pues como sabemos los humanos no somos tal cual carnívoros, no hace las cosas por maldad, no tiene imputaciones morales. Entonces, si los exterminamos porque no hagan daño a otros, estamos ponderando el valor moral digamos, en este caso, de las presas por encima de los depredadores. Y de hecho, en la naturaleza, eso de presa y depredadores, como que en la mayoría de los casos es muy intercambiable, salvo los que están en la, no sé, en un rango en que quizás nada más los humanos podrían utilizarlos, o sea, y sabemos que el que nosotros utilizamos a animales no humanos es injusto. Entonces, si nosotros ponderamos el valor moral de los que consideramos víctimas por encima de los que consideramos victimarios, pues estamos cayendo en el dilema, por ejemplo, similar, no es igual, pero sería un poco como el dilema del tranvía. O sea, de que si hay un tren que viene a toda velocidad y ahí se desvía en dos líneas, de un lado hay 5 personas y del otro lado hay nada más 2, y te preguntan que para dónde dirigirías el tren, pues muchos consecuencialistas te dirían que para donde hay menos, o sea, para salvar más vidas, pero el ponderar en la vida, o sea, la cuestión no es ni el número de vidas ni las características que tengan esas personas como su temperamento o lo que hagan, no justifica que se sacrifiquen o que se les excluya. O sea, porque el matarlos,
por un fin, en este caso en el utilitarismo le llaman un bien mayor, digamos, que le dicen ellos, es no considerar su valor moral, o sea, es decir, estoy ponderando una finalidad, un objetivo, lo estoy ponderando por encima del valor moral de esos sujetos. Sí, bueno, soy consciente de esto, ¿no? De que cuando si tomase esa decisión estoy violando sus derechos, pero si soy consistente con con mi ética, o sea, yo sigo la deontología de umbral, entonces no sé si lo conoces, ¿conoces la deontología de umbral? No. Bueno, pues simplemente como hablabas el dilema del tren, del tranvía, pues yo estaría dispuesto a asesinar a una persona que está... Bueno, a ver, el tranvía pasa por su carril y ahí tenemos una persona, ¿no? Y luego tú puedes desviarlo y en el desvío hay X personas, ¿vale? Pues yo estaría dispuesto a asesinar una persona para salvar, por ejemplo, 1.000.000 de personas. En este caso, en lo de los animales, sería lo mismo, ¿no? Estaría dispuesto a violar los derechos de X animales carnívoros para salvar a otros millones de animales carnívoros. Pero esa deontología, ¿cómo puede? O sea, entonces no existe la cuestión del valor inherente, porque el hablar de valor inherente y de derechos inalienables, o sea, ahí lo que me estás diciendo, entonces es que en esa postura, digamos, una teoría de la moral, no existirían derechos absolutos, o sea, todos serían derechos, como se le llama, prima facie o derechos relativos, no habría derechos absolutos. Y en el caso del veganismo, el veganismo está fundamentado en el derecho absoluto a no ser propiedad, recurso o mercancía. Entonces, al sacrificar la vida de uno en detrimento de la vida de X sujetos para beneficio de otros, ahí ya no cabe, se está destruyendo el concepto de valor inherente, o sea, porque el valor inherente es independiente del número de sujetos que se vean involucrados, o sea, el valor inherente es igual para todos los sujetos, no hay sujetos que tengan mayor valor inherente, ni tampoco es un valor que se sume o sea, porque los sujetos no somos números, o sea, los sujetos somos eso, o sea, somos entes con una conciencia que valoramos lo que nos sucede independientemente de valoraciones extrínsecas. Entonces, en este caso se está aplicando una valoración extrínseca, no se está respetando el valor o la dignidad de las personas, sino que se está hablando como que, bueno, se está basando en la felicidad o en la reducción del sufrimiento, realmente no sé cómo se podría llamar así deontología de deberes y obligaciones, o por lo menos cómo podría encajar ahí la cuestión del valor moral o del valor inherente y de los derechos inalienables de los sujetos, porque no habría derechos inalienables, o sea, serían, como te digo, serían derechos relativos o derechos que se les llama prima facie, o sea, como que condicionales, o sea, te lo respeto mientras no haya algo más importante que me permita vulnerarlos. En este caso, se está ponderando la cuestión del sufrimiento o la cuestión de un número, o sea, de una acumulación de una cantidad de individuos a salvar. Yo lo veo más relacionado con el utilitarismo. O sea, ahí lo que tú me comentas, de hecho, sería más parecido. O sea, yo no conocía esa teoría moral que me dices, o no sé si sea una subrama, pero se parece más al prescriptivismo universal. El prescriptivismo universal va más de que satisfacción de intereses, pero la satisfacción de intereses en relación a aumentar la felicidad. O sea, si esos intereses aumentan la felicidad de X cantidad de sujetos, pues estoy dispuesto a sacrificar los intereses de otros. Entonces eso es ver a los sujetos como meros medios para los fines de otros. Sí, bueno, sobre esto también tuve un
un debate con un compañero y es algo que tengo que revisar, ¿no? Pero todavía no, o sea, no lo tengo tan claro como para rebatirlo porque tampoco, o sea, considero que tú tienes mucho más nivel en este tema y no estoy preparado para rebatirlo, pero sí que es algo que tengo que revisar, ¿no? Bueno, ya llevamos como una hora. No sé si quieras tratar otro tema o un mensaje final. No, la verdad que un placer hablar contigo y espero que seguramente que algún día te invitemos al canal de Pregúntale al Vegano. Y nada, poco más, que me ha gustado mucho, que un placer. Ok, igualmente, pues también, o sea, me gusta la labor que están haciendo ustedes en el sentido de poner no sé cómo se diga, en la cuestión pública los debates sobre todo con no veganos, aunque también hace falta con animalistas que pues se saben que no son veganos, pero de hecho también entre nosotros, o sea, entre los que ya nos consideramos activistas de alguna manera, hay muchas cosas que pulir, o sea, o sea, no sé cuánto tiempo tienes haciendo, bajo o sea, tratando de enfocar tu activismo como abolicionista. Pues unos meses yo creo, quizás, sí, no sé, quizás un año. La verdad que ahora mismo no lo he apuntado en el calendario, ¿no? Es como cuando me hice vegano, tampoco es el día exacto que me hice vegano, pero sí, unos meses, quizás un año. Sí, de hecho, o sea, lo que iba a comentar es eso, que siempre, en mi caso, y he notado que en el caso de varios de los compañeros, salvo excepciones, siempre se están cuestionando, nos estamos cuestionando. O sea, de hecho a mí me pasa en el caso del blog, que reviso los ensayos y pienso, esto no es tan así. Y luego reviso libros o reviso los blogs de otros compañeros y reviso otros autores y me quedo reflexionando sobre algo que yo ya había escrito y que yo ya daba por hecho. De hecho, cosas que yo también había adoptado de otros compañeros y los había como que adaptado a mis ideas y, y hago nuevas ideas, o sea, propias o lo recompongo totalmente, o sea, digo, esto no es así. Entonces, como esto es básicamente una cuestión filosófica, o sea, no es que tampoco que como amanezca el día vamos a estar cambiando, no es tampoco tan así, pero sí hay que estar constantemente revisando nuestras creencias, así como nos hicimos veganos, o sea, cuando nos hicimos veganos nos cuestionamos, o sea, dijimos, pues el que todo el mundo lo haga y el que esté normalizado, pues no necesariamente significa que esté bien, así igual, o sea, esta es una cuestión eterna, es una cuestión eterna de siempre estar revisando cosas, estar cuestionando cosas, pues esa sería mi reflexión y pues agradecerte también que te hayas dado el tiempo de andar por estos lugares, invito también a la gente a que, bueno, esto va a permanecer algunos cuantos días aquí, después por las vías que yo tengo de comunicación les aviso, aunque ya mucha gente sabe, pero como quiera yo y de hecho en la descripción de este video está donde va a estar colocado después, y pues para que estén atentos a las siguientes emisiones. Y pues nada, muchas gracias Enrique y pues hasta próxima ocasión. Muchísimas gracias, hasta pronto.